Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy voy a hablar sobre el anticristo. Y Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, dice lo siguiente sobre este personaje. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La Biblia habla que en el fin de los tiempos, luego del arrebatamiento de la iglesia, aparecerá el anticristo en la palestra mundial. También nos enseña la Biblia en el capítulo 7 de Daniel que dicho profeta tuvo una visión. Vio el futuro de los imperios del mundo representados por 4 bestias. La Biblia dice en Daniel capítulo 7 versículos 2 y 3. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera bestia, el león, fue el imperio de Babilonia. La segunda bestia, el oso, fue el imperio medo-persa. La tercera bestia, el leopardo, fue el imperio de Grecia. La cuarta bestia, espantosa y terrible y muy fuerte, con grandes dientes que devoraba y desmenuzaba, y con 10 cuernos, como dice la Biblia, fue el imperio romano. Todos estos imperios dominaron al mundo en su tiempo. Desde que cayó el imperio romano, que fue el más terrible y que mató a miles de cristianos, no volvió a surgir un imperio mundial en la tierra. Hay potencias mundiales, por supuesto, como Estados Unidos, Rusia, China, pero ninguna ha dominado al mundo sola. Vamos a leer nuevamente Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, que para ampliar más ampliamente sobre el anticristo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia que sube del mar es el anticristo. La expresión alegórica del mar significa que saldrá de las multitudes. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y 15, dice el 17:1: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y en el capítulo 17, versículo 15 dice: me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que él, el anticristo, gobernará y dominará a un mar de pueblos y naciones. El anticristo es representado como una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. La Biblia dice sobre esta bestia de 7 cabezas y de 10 cuernos, mejor dicho, la Biblia nos enseña que esta bestia es el mismo anticristo. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos a semejanza de la serpiente antigua
el gran dragón que es el diablo y Satanás, lo que nos indica que él es realmente hijo de Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 y 9a dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces, el número 7 es el número perfecto de Dios. En el caso del anticristo, las 7 cabezas de la bestia son simbólicas y tienen varios significados. 1. La perfección y la plenitud del mal que trae la bestia. 2. Vamos a ver qué dice Apocalipsis, capítulo 17, versículos 9. Dice la palabra: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Representa las 7 colinas de Roma. Esto donde está sentada la mujer ramera, que es el Vaticano y el papado, que por un tiempo, los 3 años y medio primeros del gobierno del anticristo, vivían de acuerdo a sus conveniencias hasta que llega el momento que la bestia los destruye. El tercer significado es que sobre todo 7 cabezas significan 7 grandes reyes o gobernantes poderosos entre la confederación de 10 naciones que son los 10 cuernos y de las cuales surgirá el anticristo, siendo apoyado y respaldado de manera absoluta por estas 10 naciones que se pondrán al total servicio y a las órdenes del anticristo. Y no hubo ni habrá un imperio mundano sin Dios tan poderoso como el del anticristo, porque obrará con todo el poder de Satanás y por esa razón se enseñoreará del mundo. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 y 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Estos 10 cuernos, 10 reyes, son 10 naciones que apoyarán y respaldarán al anticristo, poniéndose a su total servicio. Y una hora que durará su autoridad se refiere que será por corto tiempo, o sea, los 7 años del gobierno del anticristo. Satanás ha venido haciendo un trabajo de hormiga a través del tiempo y hasta nuestros días, preparando al mundo para este acontecimiento tenebroso que, gracias a Dios, solo durará 7 años. El escenario está listo. El mundo y la mente del hombre han sido preparados para recibir en esta era de confusión al líder mundial que ha de establecer paz y seguridad, entre comillas. La Biblia declara estos eventos y describe a este solucionador de problemas cuyo número es el 666, la Trinidad diabólica. Así como el 7 es el número perfecto de Dios, el 6 es el número de hombre.
que representa el fracaso humano e imperfección. De modo que tres números 6 expresan una trinidad de maldad. El primer 6, Satanás. El segundo 6, el anticristo. Y el tercer 6, el falso profeta. Este número 666 será usado por el anticristo para sellar a todos para que tengan derecho de comprar y vender con este número. Ningún hombre tendrá derecho de comprar o vender sin este número. Pero en realidad no es tanto esto, sino que será la marca, el sello que identificará a los que son del anticristo. La Biblia dice que el que no tenga este sello será decapitado. Lo dice las Sagradas Escrituras. Ahí en Apocalipsis vemos en el capítulo 13, versículos del 15 al 18. Y dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara, se hiciese hiciere matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. En Efesios, capítulo 1, versículo 13, nos enseña que el Espíritu Santo es el sello de los hijos de Dios, que todos aquellos que nos hemos convertido a Cristo y hemos experimentado el nuevo nacimiento con el Espíritu Santo, cuando entró en nuestro ser, en nuestra vida, ese es el sello para nosotros, pero para los seguidores del anticristo es el 666. Por tanto, aquellos que dejen de someterse al anticristo serán sentenciados a muerte. Es importante para los cristianos conocer bien lo que dice la Biblia acerca de este personaje, el anticristo. Muchos tienen un somero conocimiento sobre el anticristo por falta de instrucción en la misma iglesia. Él será destruido, ni siquiera será revelado hasta que la iglesia sea arrebatada de la tierra. Así que, en primer lugar, vamos a ver quién es el anticristo. Se le da el apelativo de un gran líder, un hacedor de milagros, un negociador excelente, un genio en la economía, un pacificador, el salvador del mundo, entre comillas, un dictador mundial, un maestro de mentiras, perseguidor, hombre de pecado. Vendrá con el poder de Satanás, será adorado como un dios. El anticristo tendrá respaldo total de Satanás, el dragón. Será un gran conquistador y dominará el mundo. Lo dice Apocalipsis, capítulo 13, versículo 4, que dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿No? El anticristo actuará con astucia, sagacidad y traición. Lo enseña las Sagradas Escrituras. El anticristo se manifiesta tal cual es, revela su propia naturaleza, es dictador y terrible destructor, como Hitler.
por ejemplo, que quiso ser dictador del mundo, ¿ah? Y eliminar a todo el pueblo judío, porque se mató 6 millones de judíos. ¿Se dan cuenta? Pero él solamente era un prototipo del anticristo en el tiempo durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que él mismo se suicidó. Bueno, ese es un punto aparte. Pero en Daniel, capítulo 8, versículos 24 al 25, dice la palabra: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad, astucia, hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón. Se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Esto dicen las Sagradas Escrituras. El anticristo, al comienzo de su gobierno, hará un pacto con los judíos, concediéndoles que levanten su templo en el mismo lugar donde estuvo antes, en los tiempos del Señor. Ahí los saca a los musulmanes y derriba la mezquita de Omar para que ahí construyan el templo de Jerusalén y reanuden los judíos sus sacrificios al Altísimo Jehová. Pero a la mitad de la semana, o sea, de los 7 años, el anticristo contaminará el templo, suspenderá el sacrificio diario y pondrá la abominación desoladora del ídolo. O sea, la imagen que hacen construir para ponerla en el templo, y ordena al mundo que vengan a adorarlo a él y a la imagen. Lo vamos a ver más adelante. En Daniel, capítulo 9, versículo 27 dice: y por otra semana, los 7 años del gobierno del anticristo, confirmará el pacto con muchos, el pacto que hizo con los judíos. A la mitad de la semana, a la mitad de su gobierno, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esa imagen y su adoración que él ordena a él y a la imagen durará hasta cuando el Señor retorne por segunda vez visiblemente a derrotar al anticristo definitivamente. En el capítulo 11, versículo 31 del mismo Daniel, dice la palabra: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Ahí es donde él construye un trono para sentarse como Dios, haciéndose pasar por Dios, y construyen la imagen de 30 metros de altura para que el mundo entero la adorase. En Apocalipsis, capítulo 13, versículos 14 y 15, dice la palabra: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, porque él muere a mitad de su gobierno, pero revive, y es ahí donde el mundo lo admira como si él fuera el Mesías, el esperado, sobre todos los judíos. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Ah? Entonces, es ahí donde el pueblo judío hace su protesta de que no pueden adorar a una imagen por el mandato de Dios, que dice que uno no puede adorar ningún tipo de imagen, porque él condena la adoración a imágenes. Ahí entonces el anticristo empieza la tremenda y terrible persecución contra los judíos a muerte, y comienza a matar judíos.
y también viene la protesta del mundo entero, empezando por el Vaticano. Él se encarga de matar al último papa. Él saquea el Vaticano, persigue a los cardenales, obispos, al clero, los mata. Entonces, y viene la persecución a otras religiones del mundo que no lo adoren a él. Todo eso está en las Sagradas Escrituras. Por eso Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 y 15 dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahí no es de que es una imagen que le van a poner parlantes y va a hablar, no. Ese es un demonio, específicamente, que hablará por ahí en la imagen, y entonces ordenará matar a todo aquel que no la adore. Ahora, nosotros podemos ver que ahí, a consecuencia de esto, el anticristo perseguirá a los santos y será un dictador mundial. En Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El anticristo ofenderá gravemente al Altísimo Dios y se elevará sobre todo Dios y hará lo que quiera. Lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Dice la palabra: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y en Daniel 11:36 dice la palabra: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios auténtico, el Dios de los dioses, hablará. Contra él hablará maravillas, o sea, lo ofenderá gravemente al verdadero Dios, y prosperará, dice la palabra, hasta que sea consumada la ira, o sea, hasta que Dios derrame totalmente su ira al final, porque lo determinado se cumplirá. Se hará pasar el anticristo por Dios y ordenará que lo adoren. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice la palabra: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en el mismo Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Muy bien, viendo toda esta parte, ahora queremos ver si el judío, ¿será judío el anticristo? Mucha gente dice una y otra cosa, ¿no? Dicen que puede ser europeo o que puede ser un mismo árabe. No. La pregunta es: ¿será judío el anticristo? Por supuesto, la Biblia enseña y señala que es hebreo. Además, sería imposible que los judíos reconozcan a un gentil no judío como su Mesías, cuando al comienzo de su gobierno y cuando les permite levantar el templo para que reanuden sus sacrificios, ahí ellos comienzan a considerarlo como el Mesías. Pero después se dan cuenta de la tremenda farsa, ¿no? Cuando ya construye la imagen.
El anticristo será hebreo y de la tribu de Dan. Lo dice la Escritura. El patriarca Jacob profetizó sobre sus 12 hijos. ¿Ya? En Génesis, capítulo 49, versículos 16 y 17, dice la palabra: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Estos versículos nos enseñan y señalan que el anticristo será judío y descendiente de la tribu de Dan. Descendiente de la tribu de Dan. Entonces, el anticristo queda confirmado que será judío. La Biblia enseña que el anticristo juzgará a su pueblo hebreo, pues el anticristo matará a los judíos durante su gobierno. Daniel 11:37 al 39 dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. O sea, repartirá la tierra como recompensa a los que se sometan a él y a sus planes, por supuesto. Pero esta parte de la Biblia nos enseña bien claro que del Dios de sus padres, o sea, los padres eran judíos y el Dios era Jehová de los ejércitos. O sea, él no hizo caso de eso. Él más bien se engrandeció y dio lugar a otro Dios, ¿a cuál? A Satanás. En realidad, ese es su padre espiritual. ¿Se dan cuenta? Ahora, otra pregunta que se hace la gente y muchos de la misma iglesia cristiana: ¿está ya entre nosotros el anticristo? Personalmente, el mundo todavía no lo conoce, porque no se puede manifestar hasta que la iglesia de Cristo sea arrebatada. Después que el Señor lleve a su iglesia fuera de este mundo, el anticristo aparecerá y empezará a establecer su reino y su gobierno sobre la tierra. Actualmente, el mundo se está acondicionando para la revelación del anticristo. Así como vemos al mundo con todas las confusiones y los acontecimientos diarios y toda la basura que estamos viendo actualmente en el mundo, empezando por los gobernantes y políticos, vemos que la situación mundial es una señal de su aparición. La crisis social, política, económica y religiosa está preparando a la gente para recibir a este personaje que vendrá con un nuevo orden mundial y con programas que él establecerá cuando llegue a tomar el mando y controle todos los caminos políticos, económicos, como también religiosos. Otra de las cosas que podemos ver en el mundo en estos tiempos del fin que ya estamos viviendo es la infiltración del espíritu del anticristo, que es tremenda. En el mundo se manifiesta la esencia del espíritu del anticristo. Lo vemos en la tremenda rebelión contra Dios de parte del género humano, la corrupción, la perversión sexual. A la gente impía no le importa Dios. En la misma iglesia cristiana también se manifiesta la esencia del espíritu del anticristo. Lo vemos por el ecumenismo, por el secularismo, por la apostasía. El ecumenismo es un movimiento
que surgió en los siglos XVII, XVIII y XIX, sin tener éxito, por supuesto. Su objetivo fue unir todas las iglesias, movimientos y religiones cristianas, y que nunca pudo lograrse por la desigualdad de doctrinas bíblicas auténticas de unos y las doctrinas heréticas y dogmas de hombres de otros. En estos tiempos del fin ha renacido esto con mayor fuerza. El Papa es el primer promotor de esto y ha logrado reunir en el Vaticano a diferentes líderes de peso de cada una de las sectas, que son varias y que las conocemos. También a los ortodoxos griegos, con su patriarca, al clero católico romanista y a la iglesia cristiana evangélica incluso, a cuyo evento, y que muchos hemos visto por las noticias en la televisión, asistió el famoso pastor evangelista Billy Graham. También están de acuerdo con esto los pastores Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Luis Palau, Dante Gebel, que públicamente estos dos últimos elogiaron al Papa Francisco ante periodistas. Fui testigo ocular, o sea, lo vi por televisión en las noticias y mucha gente lo vio. El clero católico romanista sostiene el ecumenismo equivocadamente. ¿Basados en qué? En lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21, dándoles ellos una interpretación completamente equivocada, ¿ya? O sea, ellos como no tienen el Espíritu Santo, entonces, y solamente sacan sus propios dogmas, sus propias doctrinas heréticas, entonces ellos dieron esta interpretación, alegando que cuando el Señor Jesucristo dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Estas son las palabras de Jesús, que ellos la han torcido. Aquí el Señor se refería a que todos los verdaderamente convertidos a Cristo y que hayan experimentado el nuevo nacimiento con el Espíritu Santo sean uno en la fe de Cristo, porque ese es su cuerpo, la genuina, real y verdadera iglesia de Cristo. Ahora, en cuanto al secularismo, bíblicamente es todo aquello que es mundano, que se opone a lo espiritual, a lo santo, a lo divino. En otras palabras, es cuando los cristianos, llámense ministros de Dios, Grey en general, meten el mundo a sus vidas, a los templos, mezclando lo santo de Dios con las cosas profanas de este mundo, propias de este mundo, caído y perdido, porque es un mundo caído y perdido. Es un mundo que cada vez se está pudriendo más y lo podemos ver y nadie puede echarse tierra a los ojos de lo que acontece actualmente en el mundo. Por esta razón, hay un alto porcentaje de creyentes cristianos que en realidad se han constituido en enemigos de Dios por su doble vida, su hipocresía y su tibieza espiritual. Esto lo aclara perfectamente Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 y Santiago capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y en Santiago 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, y está refiriéndose a la iglesia, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Ese es el secularismo que nosotros mismos hemos permitido que entre a la iglesia cristiana. Y hay otro punto más trágico y terrible, es la apostasía. La apostasía significa que se pierde la comunión con Dios, con frialdad e indiferencia hacia las cosas espirituales e incluso abandonar la fe por completo, apartándose de Dios para vivir, ¿cómo? Para vivir en la carne y en el mundo. ¿Ah? En segunda de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22, dice la palabra: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. En estos versículos encontramos la enseñanza de quienes regresan al pecado. Como lo dice Pedro, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo, indicando que a pesar de conocer la verdad y tener amplio conocimiento de las Sagradas Escrituras, su naturaleza interna nunca cambió, porque nunca hizo una genuina y verdadera conversión a Cristo. Los versículos leídos enseñan la importancia de la perseverancia en la fe de Cristo de aquellos que experimentaron una auténtica conversión a Cristo y un auténtico nuevo nacimiento con el Espíritu Santo, que es indispensable para ser salvo. El que no tiene el Espíritu Santo no es salvo. Además, todo esto nos advierte contra la apostasía. En el fondo, si la naturaleza interna del creyente nunca cambió, es porque nunca experimentó el nuevo nacimiento con el Espíritu Santo en el momento de su conversión a Cristo. Su conversión fue somera. Por eso nunca cambió y solo se mantuvo viviendo como un religioso más en la iglesia. Escuchen bien, hermanos. Es una verdad bíblica que el único que nos cambia y transforma nuestras vidas es el Espíritu Santo. Y el creyente que nunca nació de nuevo con el Espíritu de Dios no tiene dentro de su ser el Espíritu Santo. Y Romanos aclara bien esto en el capítulo 8, versículo 9. El que no tiene el Espíritu Santo de Cristo no es de Cristo. Lo dice la Escritura bien claro. O sea, sigue muerto en sus pecados y sigue practicando, aunque nadie lo vea. Y no es salvo, aunque sea un gran religioso en su vida, en el templo, en su apariencia. Siguiendo con la apostasía, la Biblia dice en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso lo estamos también experimentando en todo el mundo. No estamos hablando de la gente impía que no conoce a Dios y que puede tener sus imágenes y puede adorar lo que quieran. En la misma iglesia cristiana han surgido cualquier cantidad de líderes, de predicadores, de pastores, que dicen ser siervos de Dios, sin embargo están predicando cosas apóstatas,
que no tienen que ver realmente con las Sagradas Escrituras. Y la apostasía es una palabra griega y su traducción es rebelión. Su traducción teológica es rebelión contra Dios y la no obediencia a Él, ya sea por desviación de la palabra, por deserción y por abandono de la fe. Y quiero citar algunas cosas que conducen a la apostasía. Por ejemplo, decepción por la vida carnal observada en algunos cristianos. Algunos que no están firmes en la fe observan no a Cristo, no a su palabra, no mantienen la mirada a Él y a las Sagradas Escrituras, sino miran a hombres. Entonces ven ellos una vida carnal en muchos que dicen ser cristianos, aún los dirigentes. Otro ejemplo, una relación indiferente con Cristo o un seguirlo de lejos, en vez de vivir a los pies de Cristo, estar rendido ante Él. Está a uno, muchos lo tienen de lejitos nomás. Otro ejemplo, hacer caso omiso del mandato de Cristo de escudriñar las Sagradas Escrituras, de orar constantemente y cuidar el testimonio. Todo eso es importante para un cristiano auténtico. Otro ejemplo es la desobediencia a la voluntad revelada por Dios en las Sagradas Escrituras para la vida propia. También el pecado voluntario que permanece sin confesión, o sea, pecados ocultos. Y el Señor dice bien claro, ahí en Primera de Juan, dice que el que practica el pecado es del diablo y que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y también dice que un hijo de Dios no puede practicar el pecado, porque la simiente de Dios está en él. La simiente de Dios es el Espíritu Santo, es la misma palabra divina. Y ella nos lleva a una vida totalmente diferente. Por algo el Señor dijo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que desechar aún los pecados ocultos, porque todo lo ve Dios y todo lo conoce Dios. Y nosotros no podemos agarrar excusas. Eso nos ha pasado a todo el mundo cristiano, porque no tenemos la perfección angelical. Pero el Señor nos demanda ser santos porque Él es santo. Nos demanda ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y nosotros podemos hacerlo porque tenemos justamente el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Lo que pasa es que falta un rendimiento total de todas las áreas de nuestras vidas al Espíritu de Dios. Tenemos que rendir todo. No podemos guardarnos una parte ni reservar esto o lo otro porque ahí voy a pecar. Hay que totalmente entregarle todo para que así Él tome el control, el dominio, la dirección, el mando en la vida del cristiano. Esa es la única forma de poder vivir la vida cristiana. Y no nos es difícil, porque el Señor nos dice bien claro que tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos su autoridad. Él nos dice incluso que todo nos es lícito hacer, pero no todo conviene, ni todo edifica. Y yo no me dejaré dominar de ninguna cosa, dice la palabra. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo, dice la palabra. Porque el Señor nos dice también, despójate del hombre viejo, porque está viciado con los deseos engañosos, y vístete del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y si Él nos dice eso, si Él nos demanda eso,
es porque lo vamos a poder hacer, no en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas estamos vencidos y perdidos. Lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, como dice la palabra. Haced morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo. Entonces sí podemos ser más que vencedores por medio de Él. Todo depende de nosotros. Ahora, el Señor Jesucristo nos enseña que nosotros debemos darnos cuenta de que todos somos responsables de nuestros propios actos ante el Señor. Y esto implica arrepentimiento y confesión. Hay que arrepentirnos, y el arrepentimiento es un cambio radical de actitud. Y hay que estar orando por eso, porque a veces no puedo cambiar de actitud, quiero y no puedo. No se trata de eso, se trata de que debemos orar. Él nos dijo, oren en todo tiempo, oren en todo lugar, sean perseverantes en la oración. Y otra parte dice, oren sin cesar. Es que tenemos que orar, pues. Tenemos que orar, es lo único que verdaderamente nos va a conceder el poder vencer nosotros las cosas que ofenden a Dios y que rompen nuestra comunión con Dios. El Señor está siempre dispuesto a escucharnos. El Señor lo dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él está dispuesto a perdonarnos cuando vea un arrepentimiento genuino y que nos acercamos a Él humildemente, humillándonos, reconociendo que sin Él somos menos que nada, que sin Él somos inútiles para hacer la obra, para vivir la vida cristiana. También dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Se dan cuenta? O sea que encubrir los pecados, eso es pecados ocultos. No hay que encubrirlos, hay que confesarlos a Dios y hay que orar para que Él mismo nos ayude a romper con todo ello. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a ver por qué hasta hoy no se ha manifestado el anticristo. Hay un solo poder que está frenando al anticristo y es el Espíritu Santo, cuya obra se ejerce dentro y por medio de la iglesia. Hoy el Espíritu Santo obra en el mundo para impedir la revelación del anticristo. Eso es lo único que impide que el anticristo en este mismo momento tome el mando, apareciendo en el escenario mundial y dirigiendo un mensaje al mundo entero, que él tiene la misión de salvar al mundo y dar solución a todos sus problemas. Una mentira satánica, por supuesto. Pero el poder del Espíritu Santo está frenando a este demonio. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del, 6 y 7. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Se dan cuenta? Cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo subirá con ella, ya no impedirá a la obra de Satanás. Entonces, el anticristo será revelado y tomará el mando. Lo dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice la palabra. Y entonces se manifestará aquel inicuo
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Ah? Por tanto, los hijos de Dios debemos permanecer despiertos y no inmersos en un sueño espiritual. El libro de los Efesios, en las Sagradas Escrituras, en el capítulo 5, versículos 14 al 17, dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y en Lucas, capítulo 21, versículo 36 dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Los cristianos tibios deben tomar una decisión firme de hacer una verdadera conversión a Cristo y experimentar el nuevo nacimiento con el Espíritu Santo. Y de esa manera lograr escapar del tenebroso gobierno de este inmundo demonio llamado por el apóstol Juan la bestia. Escuchen bien, hermanos. Hay que tener muy en cuenta Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16, que es más completo. Yo conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, el Señor nos está diciendo: mira, yo conozco tu vida, sé cómo estás viviendo, sé lo que haces, sé lo que pienses, sé lo que piensas, lo que hablas. ¿Ah? Sé cómo te comportas en la iglesia, en el templo, sé cómo estás en la calle, cómo estás con los del mundo. Todo lo sé. ¿Ah? Ojalá tú decidas estar con el mundo y con tu carne y con el diablo, o estar con Dios, con el Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo. ¿Ah? Pero quieres estar con uno y con lo otro. Eso te convierte en tibio. Ahí está diciendo el Señor: a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Ah? Esa es una tremenda hipocresía espiritual. Tenemos que luchar contra eso. Y tenemos que orar mucho por nuestras propias vidas y por la iglesia misma, aparte de orar por los impíos, por su salvación. Para concluir, quiero decirles que yo predico y enseño sobre este hijo del diablo, pero personalmente yo no estoy esperando al anticristo. A quien espero es a nuestro todopoderoso Dios y Salvador Jesucristo. Dios los bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes.